están? Buenas noches. Pues muchas gracias a los pastores, Isaías y Sarita, muchas gracias Jorge, Anita también, tan serviciales como siempre. Y pues quiero compartirle una palabra. Si usted está listo para la palabra, diga amén. Si no está listo, dígame espérate tantito, me voy a esperar. Quiero platicarle primero una historia. Hace muchos años, en una galaxia, no, esa es otra, en un lugar muy lejano, una pareja estaba viviendo un sueño increíble, un sueño espectacular, en una situación altamente privilegiada, fruto de una herencia muy cuantiosa, y incluía esta herencia, incluía el reino del lugar donde se encontraba. Así que pues contaban con muchísimas bendiciones, muchísimas ventajas, muchos más de los recursos necesarios para vivir, y además los dos eran jóvenes, eran guapos, eran sanos y estaban muy enamorados el uno del otro. En la época en que se sitúa este relato, no había ninguna nube de tormenta que se pudiera ver en el horizonte, no se podía apreciar que viniera a haber ningún problema sobre sus vidas, o eso es lo que ellos pensaban. Cierta mañana, en que paseaban por el maravilloso jardín, un terrible criminal, un maestro del disfraz, un maestro del engaño, pudo entrar hasta su propiedad. Y ahí mismo les embaucó y les despojó de todo lo que tenían. La primera batalla de la humanidad había sido perdida. Adán y Eva se vieron envueltos desde ese día y hasta el día de su muerte en nuevas batallas, en una serie de batallas durante toda su existencia. Y a partir de ahí, mi hermano, cada día alrededor del mundo, millones de personas están llevando a cabo una batalla en su vida y por su vida. Y es que en resumen tenemos tres enemigos: la carne, el mundo y Satanás. Y se oye como que son enemigos muy formidables, y sí lo son, ¿no? Imagínense, el mundo, todo lo que ofrece, todo lo que tiene, todo lo que hace. Satanás, el querubín poderoso, caído, príncipe de este mundo. Pero déjeme decirle esto, mi hermano, el enemigo más poderoso que nosotros tenemos es la carne. Es la carne. Y no estoy hablando de los tacos de bistec, que también son peligrosos. Pues me dio un infarto y le estaba yo platicando al pastor que la doctora, la cardióloga, me prohibió ir a los tacos. Entonces le digo, oiga doctora, pues ¿usted de qué religión es? Es como pues a un mexicano prohibirle los tacos, óigame, ¿no? Pero me dice, no, es que no puede comer usted nada de grasa, no puede comer nada de harinas, no puede comer nada de azúcar, porque la carne con grasa es muy peligrosa para el cuerpo. Pero no le estoy hablando de esa carne, le estoy hablando de la carne contra la que todos los cristianos tenemos una batalla continua. La carne, mi hermano, es la morada que existe en nosotros del pecado. Los deseos de la carne son los deseos pecaminosos que tenemos. ¿Alguien aquí tiene deseos pecaminosos? Levante su mano. Los que no la levantaron, levántenla porque son mentirosos. La carne es la parte de la naturaleza caída, humana, que motiva, anima y lleva al pecado. Así que mi hermano, la carne es una poderosísima fuerza espiritual, escuche, una fuerza espiritual que habita en nosotros y que está activa en todo momento, en todo momento. Yo no sé, pues hace muchos años, cuando tenía otro trabajo,
me tocó viajar muchísimo tiempo en avión. Y en viajar en general. Y me subía a los aviones y viajaba de un lado para otro. Me tocó viajar en todo tipo de aviones, de todos los tamaños, chiquititos, avionetas, grandotes, jumbos, de todos, a distancias cortas, largas, etcétera. Pero hay mucha gente que le tiene miedo a volar. ¿Quién le tiene miedo a volar aquí, a los aviones? Pues yo no sé por qué le tienen miedo a los aviones, porque los aviones son seguros, pero hay historias de terror, ¿no? Me estaban platicando la anécdota de en un vuelo, que iban en un vuelo, y pues de repente cuando usted va en el vuelo, de repente el capitán empieza a hablar por el altavoz, ¿no? Y empieza a saludar y que vamos a tal altura, y así abrió el altavoz y empezó: señores pasajeros, les habla el capitán, estamos volando a una altitud de 28,000 pies sobre la altura media del mar, estamos a una temperatura de tantos grados, nuestra velocidad de crucero es de 484 kilómetros por hora, y en eso de repente da un brinco el avión. Y en la bocina el capitán empieza: ¡ay! ¡No, no, 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 no! Y se calla la bocina. Los pasajeros, mira, agarrados hasta del silencio. De repente se abre el altavoz otra vez. Dice el capitán: señores pasajeros, una disculpa, por favor, una disculpa. Ay, es que se me cayó el café. Se me cayó el café y pues perdón, estaba caliente y deberían ver cómo quedaron mis pantalones por delante. Y un pasajero de atrás le grita: y usted debería ver cómo quedaron los míos por atrás, sonso. Hace poco estaba yo leyendo acerca de un misterio de la vida. ¿Cómo se mantiene un avión en el aire, que es de acero y que pesa tantas toneladas, ¿no? ¿Cómo es posible? Es incomprensible, escapa pues a la lógica, ¿no? Digo, a la lógica de uno que no es ingeniero. Hasta que uno estudia la ciencia de las fuerzas. Un avión o cualquier otra cosa, una silla, una mesa, lo que sea, no puede volar por sí mismo, no tiene la fuerza necesaria, porque existe la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es una fuerza que empuja todo hacia abajo, ¿no? Hacia la tierra. Usted brinca y cae, brinca y cae. Avienta una moneda para arriba y cae. Todo cae por la fuerza de la gravedad, ¿no? Entonces, la única oportunidad que tiene un avión de volar es encontrar una fuerza mayor que la fuerza de gravedad. ¿Me está entendiendo? Una fuerza que venza la fuerza de gravedad para que lo pueda mantener en el aire, ¿no? Pues yo no le entendí mucho al artículo ese porque no soy ingeniero, gracias a Dios. Pero dicen que el avión recurre a dos fuerzas principales. Una, la fuerza de sus motores, y a otra, la fuerza de la aerodinámica. O sea, el aire trabaja a su favor por la forma de las alas y de los alerones y de no sé qué cosa. Y que si el aire caliente y que si el aire no sé qué. Pero bueno, vamos a decir dos fuerzas: la fuerza de los motores y la fuerza de la aerodinámica. Cuando la fuerza del motor se suma a la fuerza de la aerodinámica, vencen a la fuerza de gravedad y entonces el avión vuela. Nosotros, mi hermano, somos iguales que un avión. Estamos destinados a volar, pero hay una fuerza muy poderosa que lo impide, que se llama la carne. ¿Sí? La carne. Sin embargo, el creyente tiene una promesa maravillosa. Dios le puede suplir la fuerza necesaria y superior para vencer a la carne, y entonces el creyente volará. ¿Quién quiere volar? Amén. Dele un aplauso al Señor porque Él es bueno.
Vea usted esta maravilla. Acompáñeme a Isaías capítulo 40, versículo 29. Dice la palabra: Él fortalece al cansado y acrecienta acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus y entonces volarán como las águilas. Amén. Mi hermano, la carne es absolutamente imposible vencerla solamente con nuestra decisión, solamente con nuestra fuerza de voluntad. Yo me puedo decidir a dejar cualquier cosa con mi fuerza de voluntad, mi decisión, pero es muy difícil. Es imposible vencerla en nuestras fuerzas. Dice la palabra en Romanos capítulo 7, versículo 17. Dice: pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. O sea, cuando hago algo malo, dice, ya no soy yo quien lleva a cabo el pecado, lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. O sea, la carne, ¿no? Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado, la carne que habita en mí. La buena noticia es que Dios provee la solución. ¿Sabe cuál es la solución? Andar en el Espíritu. ¿Amén? Esa es la otra fuerza. Vea usted, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, anden por el Espíritu y la fuerza del Espíritu logrará quebrantar la fuerza de la carne. ¿Me está entendiendo? Anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Si bien el Espíritu va a vencer a la fuerza de gravedad, a la fuerza de la carne, y entonces vamos a volar. Entonces vamos a vencer al deseo de la carne. Andar en el Espíritu es el único ejercicio, la única fuerza que produce victoria sobre la carne. Porque es la única fuerza que es más poderosa que la carne. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice: porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. O sea, la carne nos aplasta, el Espíritu nos levanta. Los dos se oponen entre sí. Si hablamos del avión, la fuerza de gravedad contra la fuerza del motor y de la aerodinámica. Si hablamos en el Espíritu, la fuerza de la carne contra la fuerza del Espíritu. Las dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la carne, no están bajo la ley. ¿Me está entendiendo? La carne no es pasiva, al contrario, está latente y activa. Y si le damos lugar, se multiplica y crece. Y le damos lugar con nuestros pensamientos, le damos lugar con nuestras acciones, le damos lugar con nuestra tolerancia a lo malo. Y esto siembra en nosotros semillas de corrupción que se transforman pues en una cosecha de corrupción para nuestra vida. Los creyentes en cuya vida la fuerza de la carne es mayor que la fuerza del Espíritu, les impide volar. ¿Les impide volar? Significa que todavía son
controlados, dominados por esa fuerza mayor. Y entonces, pues eso nos daña nuestras vidas, daña nuestras iglesias, daña nuestras familias, nos daña nuestra mente, nos llega a causar condenación y desánimo a veces, ¿no? Tal vez a usted le ha pasado como a mí me ha pasado. Hay algo que yo sé que no le agrada a Dios y me siento mal en hacerlo. Y de verdad, honestamente, ya no quiero hacerlo. Y me lo propongo y lo intento y dura un poco, pero luego, ¿qué cree? Otra vez, lo vuelvo a hacer. Y entonces lloro y sufro y me arrepiento y pues si soy muy devoto hasta me doy de latigazos en la espalda y le pido perdón a Dios, lo vuelvo a intentar en mi voluntad, duro un poco de tiempo y otra vez lo mismo. No levante la mano, no levante la mano. Pero ¿a alguien le ha pasado algo así en su vida? Así que vea que usted y yo no somos los únicos. ¿Cuál es la solución? La solución es juntar nuestra fuerza de voluntad, que es de este tamañito, con la fuerza del Espíritu, que es de este tamañote, y que vence a la fuerza de la carne. Amén. Ahora, hay un proceso para este cambio. Vamos a leerlo. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice la palabra: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces, mire, hay un proceso de 3 pasos. El primer paso es bien importante y lo dice la palabra. El primer paso, mi hermano, que está usted aquí, el primer paso, quítese a su vieja. Eso dice la palabra. Porque la vieja de verdad es una monserga. La vieja naturaleza, ¿no? No, ya había 2 apuntados. La vieja naturaleza. O sea, la persona que yo era antes de Cristo. La persona que yo era antes de Cristo. Esa persona que no tenía conciencia siquiera del pecado, ¿no? Esa persona que ni siquiera pensaba que era pecado, ni siquiera pensaba que estaba haciendo mal, aunque muchas cosas sí sabíamos exactamente que estábamos haciendo mal. Por eso, el quitarse la vieja naturaleza comienza con una revelación de todo lo malo que yo hacía. Mire, en las religiones a veces nos dan una lista de pecados, cosas que no puedes hacer, porque son pecados. Y pues usted tiene que pasar en esas religiones, pues que no puedes ir a hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes tomar, no puedes ir al cine, no puedes, depende de la religión, ¿no? Hay toda una lista de pecados. Pero en la vida cristiana no hay una lista de pecados. Más bien dice la palabra que la ley fue escrita en el corazón del creyente. Por eso ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la ley escrita en el corazón del creyente quiere decir que ahora ya no tienes que cumplir ritos ni obligaciones externas, sino que tienes que preguntarle a tu corazón. Pero la ley escrita, tanto en el libro como en el corazón, necesita revelación. Necesita que alguien nos la explique, necesita que alguien nos la traduzca. Y la Biblia es un libro escrito en un idioma extranjero, está escrito en un idioma espiritual. Y el único traductor que habla ese idioma es el Espíritu Santo.
Por eso cuando una persona está leyendo la palabra, dice la Biblia que le va entendiendo poquito a poco. ¿Qué tanto más le va a ir entendiendo? Bueno, conforme la siga leyendo, pero también conforme esté en comunión con el Espíritu, porque el Espíritu es el traductor. Y cuando viene la revelación, entonces entendemos lo que no le agrada a Dios. Y cuando hacemos algo malo, eso perjudica a Dios, amén. Pues no. Dios es Dios, ¿qué le puede perjudicar? No hay nada que usted y yo hagamos que le perjudique. ¿A quién le perjudica? A mí, a los que me rodean, a la sociedad, al mundo. Entonces, por eso Dios no quiere que lo hagamos, no porque Él pierda algo, Él no pierde nada, nosotros perdemos cosas, ¿no? Y continúa después de la revelación con el arrepentimiento. El arrepentimiento, pues ya saben ustedes, todos ustedes están enseñados que el arrepentimiento es no solamente sentirme mal, sino el arrepentimiento significa literalmente caminar en la dirección opuesta. Decidir caminar en la dirección opuesta. Ahí entra mi voluntad, pero no es suficiente, acuérdense. Entra mi voluntad de querer cambiar de rumbo, de ya no querer pecar. Y esto incluye, mi hermano, quitarnos la vieja naturaleza, incluye alejarnos de los sitios, de las personas y de las cosas que nos hacían pecar. Ahí es donde entra mi voluntad, ¿no? Pues si yo antes me decían el chupes, pues había un hermano que me decía, es que yo voy a evangelizar a las cantinas. Le digo, hermano, pues si usted viene de ahí, los acaban arrastrando. Lo más seguro es que cuando esté ahí, pues diga una no es ninguna, y como una no es ninguna, pues nos echamos la otra, y como dos son una y una no es ninguna, pues venga la otra. Usted se tiene que alejar de los lugares, de las personas y de las cosas que le hacían daño, que le hacían caer al viejo hombre. Así que no se trata de remendar al viejo hombre, se trata de quitarse completamente esa antigua naturaleza. Primer paso. Segundo paso, renovar la mente, cambiar la forma de pensar. Pues yo creo que el pastor y muchos han predicado sobre renovar la mente y hay estudios sobre renovar la mente. Es un tema muy largo, es un tema que incluye muchísimas cosas, ¿no? Pero significa básicamente pensar de una manera diferente, pensar nuevos pensamientos, pensar diferente de como pensaba antes y pensar diferente de cómo piensa el mundo y cómo piensa la carne. Ahora se trata de pensar como Dios piensa. ¿Quién puede pensar como Dios piensa? Pues todos. ¿Y cómo sé lo que Dios piensa? Pues porque está fundamentalmente conociendo su palabra. Si usted no conoce la palabra de Dios, no puede renovar su mente porque usted no sabe cómo Dios piensa. La mente se llena de lo que uno la llene. Cuando yo estaba muy jovencito, allá por los 70s, había una serie de discos que se llamaban Llena tu cabeza de rock, y la gente llenaba su cabeza de rock. Usted puede llenar su cabeza de lo que quiera, puede llenarlo de telenovelas, puede llenarlo de chismes, puede llenarlo de filosofías, de ciencia, de lo que quiera, no todo es malo, ¿no? Pero cuando usted conoce lo que Dios dice, entonces empieza a llenar su cabeza de Dios y empieza a pensar lo que Dios quiere que usted piense. Después de llegar a la conclusión de que todo lo que yo pensaba antes estaba equivocado, entonces necesito llegar a la conclusión de que necesito pensar, saber lo que Dios piensa para comenzar a pensar como Dios piensa, sin concesiones. Como ya dijimos, en la renovación de la mente comienza con el conocimiento de la palabra.
es dejar de pensar carnalmente y empezar a pensar espiritualmente. Es que empiece a trabajar en nosotros la fuerza del Espíritu. Y esto incluye todas las áreas del pensamiento. Cambiar nuestras ideas acerca del pecado. Porque antes pensábamos, pues es malo, pero no tan malo. O pues todos lo hacen. Cambiar nuestras ideas acerca de quién es Dios. Antes nos imaginábamos a Dios como un, no sé, como un viejito, o como un policía galáctico, o como un barba blanca, pero necesitamos cambiar nuestras ideas acerca de quién es Dios, de lo que Dios dice, de lo que piensa, de lo que le agrada y de lo que quiere de nosotros. La verdad es que antes religiosamente pensábamos que Dios pues era alguien apartado, que podíamos llegar a través de sus representantes, ¿verdad? Tal vez un sacerdote, un pastor, alguien, pero pues no, muy alejado, muy ajeno a mí. Tengo que cambiar mi mente y pensar que lo que Dios dice es verdad. ¿Sabe cómo se llama eso? Fe. Con Dios no hay más que de dos: o usted piensa que dice la verdad o no. Eso es la fe, ¿no? Si Dios dice la verdad, pues hay que hacerle caso, y si no, pues ni pierda su tiempo. Y también, finalmente, cambiar la mente es quitar el pensamiento egoísta. Y mi hermano, como dice, creo que el versículo, la Constitución, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Porque una de las áreas más difíciles de quitar es el pensamiento egoísta. Desde niños pensamos que lo más importante son mis necesidades, mis problemas. Y de hecho la mayoría de los que reciben a Cristo lo hacen por una motivación egoísta, para que les resuelva su necesidad, su problema, pensando que Él va a venir y les va a servir y responder a todas sus necesidades y a todos sus propósitos egoístas, personales. Pero necesitamos entender que al recibir a Cristo todo cambia. Todo cambia por esto, mi hermano. Pues usted sabe, ¿no? Una persona sin Cristo se va al infierno para siempre. Cuando recibo a Cristo cambia mi eternidad para siempre. Y entonces ya no se trata de mí, ahora se trata de Dios. El propósito nuevo que Dios nos dio es servir a Dios y servir a otros. Servir a Jesús y servirse a uno mismo son incompatibles, son opuestos exactamente. La mente necesita ser renovada con este nuevo concepto. Dios no está para servirme, yo estoy para servir a Dios. 3 lo creen. Los mismos 3 lo creen. Dios planificó que cada uno de nosotros fuéramos hechos para realizar buenas obras que son nuestro servicio a Dios. Fuimos salvados, creados, salvados, llamados, equipados para servir a Dios. Ese es nuestro encargo, ese es nuestro propósito en la vida. Todos los cristianos somos llamados, en lugar de cristianos nos deberíamos llamar siervos. ¿Quién dice amén? El servicio o ministerio es usar tus habilidades, talentos, dones a través de la iglesia para servir a otros en el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice la palabra: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto,
toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. En este pasaje Dios nos habla a todos los cristianos. Nos dice que hemos sido llamados a ser libres del pecado, o sea, de la carne. Y el pecado se arraiga en el egoísmo. Nos pide que no usemos esa libertad para dar rienda suelta a las pasiones, es decir, no seguir con el mismo principio egoísta que dio lugar al pecado. Y nos pide servirnos unos a otros con amor. El que se sirve a sí mismo es el que vive en la carne. Siervos dispuestos y humildes que sirven a otros son los que Dios puede llenar y guiar con la fuerza de su espíritu. Ahora, estoy usando la fuerza como una ilustración. El Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza así como que la fuerza te acompañe, ¿no? Entonces, cambiar la mente es dejar de querer que los demás me sirvan para querer servir a los demás. Una mente de servicio. Porque si no tenemos esa mente cambiada, vamos a seguir siendo oprimidos por la fuerza de la carne y no vamos a poder volar, vamos a seguir bajo el dominio del pecado. Ahora, renovar la mente y servir a otros no es cosa fácil. Después de decidirlo, necesitamos andar en el Espíritu para lograrlo. Necesitamos el poder del Espíritu, aunado a nuestra voluntad, para poder lograrlo. Y el tercer paso, mi hermano, y último, es que necesitamos ponernos la nueva naturaleza, vestirnos del nuevo hombre espiritual creado por Dios desde el momento en que recibí a Cristo. En el momento en que recibí a Cristo, todo cambió. Todo cambió. El viejo hombre espiritual quedó atrás y nació una nueva criatura, una nueva persona. Pero a veces transitamos sin darnos cuenta y seguimos cargando al viejo hombre. Y no nos damos cuenta que ya tenemos una nueva naturaleza y no nos vestimos de la nueva naturaleza. Pero vestirnos de la nueva naturaleza se logra por el andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu nos lleva a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y aquí es donde muchos de nosotros nos quedamos cortos. Rechazamos lo viejo, nos damos cuenta que es un error, pero muy poco entramos en el poder de la nueva naturaleza al no estar andando en el Espíritu. Así que necesitamos andar en el Espíritu. Mañana, 7 de la noche, vamos a hablar de eso, para que no se lo pierda. Pero hoy quiero hacerle una invitación, o sea, mañana es como la segunda parte, ¿no? Pero hoy quiero hacerle una invitación. Y la invitación es muy sencilla. Es desechar nuestra antigua naturaleza, renovar nuestra mente y vestirnos de la nueva naturaleza. Si usted quiere hacerlo, mire, no somos perfectos, los cristianos no somos perfectos. Somos gente en un proceso de santificación. Y ese desechar, y ese renovar, y ese de vestirnos es diario, mi hermano. Andar en el Espíritu es diario. Yo no puedo decir, pues ya mira, yo ya deseché la antigua naturaleza, me vestí del nuevo hombre y ya no peco. Los perfectos, mi hermano, quedamos muy pocos. Un día de verdad llegó a mi oficina un hombre y me decía, pastor, pues lo vengo a ver porque me siento mal. No era de la iglesia, un hombre desconocido llegó. Me siento mal. Le digo, ¿por qué se siente mal? Dice, es que yo pues entré a un grupo religioso
y en este grupo religioso nos enseñan que el verdadero cristiano no peca. O sea, que el verdadero cristiano es perfecto. Digo, no, pues han de estar todos muertos, le digo, ¿por qué? Dice, yo me siento mal porque pues yo digo que no peco, pero pues sí peco. Pero allá en las reuniones no todos somos perfectos. Le digo, mire, la santidad es un proceso que iniciamos cuando recibimos a Cristo y culminará, si avanzamos, podemos avanzar, la culminación sería llegar a ser como Jesús. Entonces está largo el camino, ¿verdad? Cada vez debemos ir pareciéndonos más, quitando nuestra vieja naturaleza, renovando la mente, vistiéndonos del nuevo hombre. Para eso se requiere andar en el Espíritu. Así que yo quiero hacerle una invitación esta noche muy sencilla. Si usted toma hoy la decisión de desechar la antigua naturaleza, intentar con su fuerza renovar la mente y vestirse del nuevo hombre para que podamos sumar el poder del Espíritu Santo y podamos lograrlo. Si usted quiere empezar a intentarlo desde esta noche, póngase de pie y vamos a orar.